Hace muchos años atrás, cuando digo muchos años, pues me estoy refiriendo a bastantes añitos. Estoy hablando como más de 20 años atrás. Asistí a una iglesia donde conocí al pastor, a un pastor que respeto mucho, admiro mucho, pastor de sana doctrina. Y bueno, estábamos ahí sentados escuchando su mensaje. Y en medio del mensaje, pues, él lanza una pregunta. El pastor estaba hablando acerca de la oración. Y él lanza una pregunta y dice, bueno, espero que me contesten con toda honestidad. Y me levanta la mano las personas que verdaderamente les gusta orar. Y pues yo sí me sorprendí con la pregunta y esperé a ver cuál era la respuesta de todos los que estaban a mi alrededor. Pasaron unos segundos, tal vez un minuto, y todo el mundo con las manos abajo, nadie levantó la mano. Y el pastor insistía, vamos, contésteme con honestidad. ¿A quienes realmente les gusta orar? Pues yo cuando asisto a una iglesia y voy de oyente, pues generalmente ese tipo de preguntas yo no las respondo. Pero sí estoy atento a la reacción de las personas que estaban a mi alrededor. Y pues yo volteaba a ver más de 500 personas alrededor mío y como ninguno levantaba la mano. Y después de 2 o 3 minutos que ya el pastor esperó la respuesta y ninguno, literalmente ninguno, incluyéndome a mí, levantó la mano. El pastor dice, bueno, qué bueno que no levantó la mano, porque si la hubiera levantado, le hubiese dicho hipócrita, mentiroso, porque a ninguno de nosotros nos gusta orar, pero usted sabe que tenemos que orar porque es una orden de Dios. Bueno, ahí sí me impacté aún más, porque yo decía en mi interior, ¿cómo así? La razón por la que yo no levanté la mano era diferente. Como le digo, no es algo que me guste hablar públicamente de mi vida de oración, de mi vida personal, de mi intimidad con Dios. Pero realmente yo pensé que de un promedio de alrededor de 500 personas, pues algunas personas verdaderamente les gustaría orar. Pero la respuesta fue que no. Y luego entendí el punto del pastor, porque el pastor, pues lo que quería mostrar con esa pregunta, lo que quería dejar en evidencia, es que independientemente que al ser humano no le guste este tipo de cosas espirituales, independientemente de eso, es una orden que Dios ha dado, y porque es una orden que Dios ha dado, todos debemos cumplir esa orden. Hasta ahí entendí bien el punto donde quería el pastor llevar a los oyentes que estábamos ahí en su mensaje. Pero sí me causó mucha impresión ver que en una reunión que habíamos más o menos 500 personas, a ninguno literal les gustaba orar, o por lo menos si habían algunos que sí les gustaban, no levantaron la mano como yo. En mi caso, pues yo no levanté la mano, aunque no por la razón que muchos otros no la levantaron. Y me impactó mucho ese día, de verdad que quedé yo reflexionando mucho en ¿esto es posible? ¿Es posible que al cristiano, a los cristianos no nos guste orar? ¿Esta es la realidad nuestra? ¿O hay alguna razón por la que nosotros consideramos que la oración no es algo que se hace con agrado o se debe hacer con agrado, que es una responsabilidad, es una ordenanza y que por eso hay que cumplirla? Y sí, de verdad me costó mucho trabajo, por lo menos una semana, tratar de entender cómo dentro de un grupo alrededor de 500 personas, ninguno dijo, incluyéndome a mí, no, a mí sí me gusta orar. Ahora, en mi caso personal, te cuento lo que realmente yo pienso. Pero sí me cuestioné mucho que 500 personas o más de 500 personas que estaban ahí no les gustaba orar. ¿Eso es algo normal? ¿Esto es así? ¿Qué piensas tú? ¿Eso es así? ¿O debe ser así? ¿O
realmente necesitamos reflexionar el por qué al cristiano no le gusta orar. Mi reflexión era, bueno, si yo tengo una novia, una esposa, un hijo, una hija, ¿es normal que no me guste hablar con ella? ¿Es normal que yo hable con ellos porque es como lo que se requiere, lo que se necesita solamente, no por agrado o porque me obligan a hacerlo? Esa era mi reflexión. Mi reflexión es, bueno, si esto es el común denominador dentro de los cristianos, que realmente no nos guste orar, pero hay que orar porque Dios lo manda, y hay que orar porque, pues, si es una orden y vamos a recibir beneficio de eso, pues hay que hacerlo. Entonces mi reflexión era, pues, si uno, entendiendo la oración como esa forma de comunicarnos con Dios de una manera directa y tratando de entender que, bueno, es de pronto hasta normal que uno diga, es que no lo estoy viendo, no lo estoy sintiendo y por eso es muy difícil arrodillarme o sentarme o acostarme o como usted lo haga, hablar con Dios. Pues entiendo ese punto, pero independientemente de eso, sí me cuestionaba mucho si yo amo a alguien o yo digo amar a alguien, si yo digo que lo conozco, ¿es normal que no me guste hablar con esa persona? ¿Es normal que yo llegue a esa persona solo por necesidad, por interés o por obligación, porque así me lo manda esa persona? Es necesario que venga, si no, pues, ¿qué va a pasarme si no hablo con él? Esa era la reflexión que yo tenía en toda esa semana, porque pues para mí era como más de 500 personas ahí reunidas y la gran mayoría, póngase que el 10% no haya levantado la mano por la misma razón que yo no levanté la mano, pero el resto, entonces, sí es una obligación, y esa era una de mis cuestionamientos en ese momento. De verdad que me dejó, tanto me marcó esa pregunta y la respuesta, que han pasado más de 20 años, porque eso hace más de 20 años, y a mí ese día no se me olvida. Y para mí quedó como un punto de referencia en lo que para los cristianos es la oración. Y sí realmente he escuchado algunos comentarios que para algunos lo que es leer la escritura, leer la palabra de Dios, leer la Biblia o orar, es algo que hay que hacer porque Dios lo manda, es algo que hay que hacerlo para quedar bien con Dios, pero no que se disfrute, pues por lo menos es el comentario que he escuchado de algunos desde hace más de 20 años atrás hasta la fecha. ¿Usted cree que eso debe ser así? Y mi reflexión es, si tú cuando tienes una pareja o cuando tú tienes un hijo, una hija, un ser que amas mucho, ¿te agrada hablar con esa persona? ¿Te agrada mantenerte en comunicación con ella? ¿Por qué debe ser diferente con Dios? Si alguien me responde, pues es que como no se ve, pues es muy difícil mantener una comunicación. Yo creo que ese es uno de los puntos que deberíamos atender más. Y es que el hecho de que no podamos verlo, el hecho de que muchas veces no se pueda sentir, precisamente ayuda a que aprendamos a comunicarnos de otra manera, a pesar de no ver ni sentir. Y es una de las cosas que Él pide. Y si nosotros buscamos puntos de referencia en la Escritura de estos hombres que fueron hombres que tuvieron muchos logros espirituales y muchos logros aún en su vida como guerreros, como luchadores no solamente de guerras físicas, sino también de guerras espirituales, de la fe. Están hombres como David, están hombres como Daniel, el mismo Jesús. ¿De qué manera Él se acercaba a su Padre Dios? Para Jesús, para Yeshua, era una obligación, o aparte de ser una necesidad, era de mucho agrado
de mucho placer acercarse a hablar con su Padre y acercarse a descansar en Él, a mantener una comunicación con Él. ¿Qué crees tú? ¿Qué sería lo normal? ¿Que nos agrade orar o que no nos agrade orar? Y mi reflexión en aquel momento, yo me acuerdo que en la noche me quedaba pensando, pues si somos carnales, esa era la conclusión que yo sacaba. Si somos carnales, pues es natural que no nos agrade orar si somos carnales. Pero nosotros los cristianos estamos llamados a ser carnales. Y cuando digo carnales, no sé si entiendes el término. La Biblia habla acerca de lo que es ser carnal y acerca de lo que es ser espiritual. Hay una porción muy interesante que, bueno, sería bueno que la compartiéramos y que tú la revisaras, la analizaras. Entonces entiendo, si somos carnales, pues es muy natural que en la carne, al ser humano, pues no le agrade orar y que para muchos hasta hacerlo es como un somnífero. En ese momento te duermes. O algunas personas, lo he escuchado, no de algunos cuantos, sino de muchas personas. He escuchado que cuando no pueden dormir, se levantan a orar para que la oración sea como el somnífero, para que puedan volver a dormir. ¿Crees tú que eso sea normal, que sea bueno? ¿O qué concepto entonces tenemos de esa comunicación con Dios, de esa relación con Dios? ¿O qué es lo que se nos ha sembrado en la oración, de la oración, para que nosotros tengamos ese concepto o esa percepción, esa manera de interpretar lo que es el hablar con Dios? Mira lo que dice la Escritura cuando habla de esta parte de lo carnal y de lo espiritual, o de lo natural y de lo espiritual. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces hace la aclaración, para los que están, dice, para los que no actúan según la carne, sino según el Espíritu. Te lo estoy parafraseando esta segunda parte. Pero ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1, hace esa aclaración. O sea, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero siempre y cuando estén en el Espíritu y no en la carne. Entonces la reflexión que yo hacía era esa precisamente. O sea, pues en la carne, pues posiblemente en la carne no te agrade, pero estar en la carne no es algo que deba ser parte del cristiano. Y esa sería una de los trabajos en los que tendríamos que poner mucha atención para realizar. El que nosotros como cristianos no debemos vivir en la carne. Aunque tenemos una carne, hay una concupiscencia en esa carne, es necesario vivir en el Espíritu. Cuando hablo de Espíritu, Espíritu con E mayúscula, o sea, refiriéndonos al Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu. Y cuando se vive en el Espíritu, pues las cosas del Espíritu, las emociones y los sentimientos son completamente diferentes. Entonces, ahí en Primera de Corintios capítulo 2, y eso sí quiero leerlo, así muy específicamente, dice, esto es Primera de Corintios capítulo 2 y voy a leer desde el versículo 9, creo que hasta el 14 o 15, algo así. Entonces dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Cuando habla del Espíritu, este Espíritu se está refiriendo al Espíritu nuestro, el que nos da vida, con E minúscula. Y entonces dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Y dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y aquí se está refiriendo específicamente al Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y dice ya el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es ahí donde yo reflexionaba bastante cuando sucedió eso hace más de 20 años atrás, donde yo decía, bueno, es natural que si somos hombres naturales, de pronto nos cueste mucho trabajo hablar con alguien que no se ve, con alguien que no se siente, y puede que eso, al no agradarnos o nos cueste trabajo, pues no nos agrade, y lo que hagamos es como aburrirnos y no sentirnos cómodos con eso. Eso siendo hombres naturales. Pero el llamado que nos hace la Escritura es que no tenemos que ser hombres naturales. Estamos llamados a ser hombres espirituales. Y cuando digo hombres me refiero al ser humano, o sea, tanto hombres como mujeres, obviamente. Y lo que creen muchos es que el hecho de asistir a una iglesia o tener una creencia en algún Dios, eso te hace espiritual. Porque muchos usan ese término. No, esta persona es espiritual porque lo ven con una Biblia o lo ven que asiste a un centro religioso, qué sé yo. Entonces lo consideran espiritual porque está buscando de alguna manera una conexión con algún Dios o con Dios. Pero aquí la Escritura nos menciona que el espiritual no es porque asista, sino porque precisamente no es manejado por los deseos, la concupiscencia de la carne, sino que es guiado por el Espíritu de Dios. Y hay una conexión entre el espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Cuando hay esa conexión, la oración no puede ser algo aburrido, algo que hago porque me obligan, algo que hago porque Dios me lo ordenó. Cuando hay una conexión de nuestro espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios y te guía a toda verdad y te muestra lo que es necesario hacer y no hacer, entonces ahí esa comunicación es completamente diferente. No es la que tú llegas y que porque te ordenan tienes que orar, entonces tú vienes y aún muy molesto llegas y bueno, Señor, aquí estoy, y empiezas con tu retalía a pedir. O muchos consideran la oración como el repetir muchas cosas siempre. Entonces, yo creo que cuando se tiene ese concepto de oración, cuesta mucho trabajo que tú te agrades en hacer ese tipo de oración, en orar de esa manera. Entonces ya se te vuelve un fastidio, pero lo tengo que hacer para quedar bien con Dios, o lo tengo que hacer para que Dios me responda a lo que yo estoy necesitando. Ahí pues yo entendía, bueno, entiendo que esas más de 500 personas que estaban ahí, pues no les gustaba orar. Ahora, mi razón personal es que si yo amo a alguien, si recibo beneficios de ese alguien, y cuando hablo de beneficios, no solamente me estoy refiriendo a las cosas que me dice la Escritura, que son beneficios de hablar con Dios, de entrar en contacto con Dios, de comunicarte con Dios, sino que ese beneficio de plenitud, de satisfacción, de paz, de amor, de conexión con todas las cosas, cuando realmente tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién no va a disfrutar ese momento? Si tú vives en un momento de afán, de trajín, de mucho estrés muchas veces por el día, por la cotidianidad en la que vives, el trabajo, la familia, en fin, la parte económica y todo esto
que a muchas personas estresa, el tener un momento de paz, de conexión con ese Dios que te va a decir, porque lo que te va a decir, lo que te va a manifestar es, ten calma. Todo lo demás vendrá por añadidura mientras tú y yo te dirá el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Tengamos esta conexión. Es el que te regala esa paz. Entonces, ¿cómo yo no podría disfrutar de ese momento? ¿Cómo yo no podría disfrutar de poder llegar y ahí refugiarme y sentir que se derrama en mí la tranquilidad, la paz que yo necesito? Ese debería ser uno de los momentos más privilegiados, más hermosos, más soñados, más anhelados de mi día. Ahí entiendo. O sea, para mí, la oración debería ser eso. Y obviamente, disfrutarla al máximo. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Estoy loco? ¿Estoy mal? ¿Soy anormal? ¿Qué piensas? Entonces yo llegué a la conclusión de aquel día tan impactante para mí, hace más de 20 años. Llegué a la conclusión que todo dependía del concepto que nosotros tuviéramos de oración, lo que se nos fue sembrado, lo que aprendimos de lo que era la oración. Y pues era la única forma de entender por qué para tantas personas la oración resultaba ser algo obligatorio, pero no agradable. Entendí que si yo en el concepto que tengo de la oración pienso que estoy hablando con un Dios que posiblemente no me está escuchando y que es solamente para acercarme a pedir y a pedir, pues sin saber si ese Dios me va a conceder o no va a conceder, o sin entender que el acercarme a ese Dios es también llenarme de Él, llenarme de lo que de Él emana, de lo que Él sale a través de su Santo Espíritu. Y si no hay una conexión con ese Espíritu de Dios, entonces sigo siendo yo un hombre natural que todo lo entiendo a través de mi carne, de estos deseos de mi carne desordenados que no pueden entender las cosas de Dios porque se convierten en locura para nosotros los humanos. Eso si yo soy o me presento a Dios como un hombre natural. Pero si me presento entendiendo que va a haber una conexión de mi espíritu, esa fue la conclusión a la que llegué en aquel momento. Entonces voy con el anhelo de lograr conectarme con el espíritu de ese Dios. Dice que es el que conoce todas las cosas de ese Dios, que es el que te va a revelar lo más profundo de Dios, sus más profundos sentimientos, el que te va a revelar sus verdades, el que te va a guiar a esas verdades, que te va a decir de qué manera vas a lograr o no vas a lograr cosas, el que te va a ayudar a que esas verdades se conviertan en verdades para ti también. Y obviamente eso te va a generar mucha paz. Entendí que si no es así, si la oración sencillamente es llegar a desahogarme, puede que algunos sientan la satisfacción de haberse desahogado y con eso le baste, con eso estén satisfechos. Pero eso no es la oración como tal. Es lograr esa conexión, es lograr realmente disfrutar ese momento, saber que ese es uno de los mejores momentos de tu vida, saber que ese es el momento donde te recargas, donde te llenas de luz, donde te llenas de claridad y sabes cómo manejar tu vida, cómo mantenerte en el camino correcto. Y si sentimos esto o tenemos este concepto de lo que es la oración, entonces estas personas van a disfrutar, obviamente. No va a ser una obligación, no va a ser porque te vas a ir al infierno, que tú vas a orar, no, sino que tú vas a anhelar ese momento, vas a querer ese momento, vas a disfrutar al máximo ese momento. Dice
la escritura ya para finalizar. En el libro de Mateo capítulo 21, el versículo 21 y 22. Esto sucede después que Jesús maldice la higuera, una higuera donde él se presentó a tomar un fruto de ella y no había. Entonces dice el versículo, voy a leer desde el versículo 21. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y dice el versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si yo me presento a Dios como un hombre natural, o sea, no espiritual, no guiado por el Espíritu, no en busca de esa conexión de espíritu, mi espíritu con el Espíritu de Dios, sino un hombre emocional, un hombre almático, pero con todas las emociones revueltas, de pronto desesperado y todo. Dios escucha toda oración. Eso quiero que lo tengas claro. Dios escucha tu oración. No importa la condición en la que te presentes, Dios va a escuchar tu oración. Y Dios va a responder a muchas de ellas. Pero es diferente cuando tú te presentas como está escrito aquí, lo que pasó con la higuera. Porque ellos se asombraron porque lo que declaró Jesús con la higuera sucedió al día siguiente. O al día siguiente cuando se dieron cuenta. Entonces Jesús les dice, pues si ustedes, dice, si tuvieran fe y no dudan, y es de esa forma que hay que presentarse a Dios, con esa fe de que Dios te está escuchando, de que tú no estás hablando con el aire, que aunque no lo veas y aunque no lo sientas, es un ser real. Es real aunque no se pueda tocar y aunque no se pueda sentir, y muchas veces aunque no lo puedas escuchar, pero es real y tú no dudas de eso. Y entonces dice, podrás tú pedir lo que sea y todo lo que pidieres en oración, dice, creyendo, lo vas a recibir. Dice ese versículo 22 de Mateo 21. Entonces, mi conclusión es, si aparte de esto tienes todos esos beneficios de que tú sabes que cuando te presentas a Él, cuando crees en Él ciegamente y sabes que te está escuchando, que es Padre bueno, que va a responder a tu oración, que te va a dar lo mejor, porque muchas veces pedimos cosas que aún no nos convienen, pero tenlo por seguro que Él te va a dar lo mejor, lo que te conviene. Y tú vas seguro de eso, vas confiado en eso. Óigame, va a ser uno de los momentos que vas a anhelar más. Va a ser esos momentos en los que tú vas a buscar todo tiempo de tus 24 horas del día. Así que, aunque entendí el punto del pastor, aunque entendí hacia dónde quería conducir a la congregación, que la oración era necesaria, que había que orar, porque es un mandato de Dios, entiendo eso y entiendo que quería convencer a la congregación de eso. Pero en lo que sí no estaba de acuerdo es que es por obligación, que no causa ningún beneficio, no causa ningún placer, para llamarlo de alguna manera, el acercarse a Dios para comunicarse con Él. Y cuando yo no levanté la mano, pues no la levanté porque pues es algo muy privado, es algo que tú sabes cómo haces y por qué lo haces, y eso es algo que te pertenece a ti. Ahora lo comparto porque creo que es interesante tener este punto como sobre la mesa y reflexionar en ellos. ¿Te gusta orar? ¿Es una obligación para ti? ¿O realmente disfrutas ese tiempo y anhelas que llegue ese tiempo para poderlo hacer? Si no es así, si no lo anhelas, reflexiona un poco en lo que hemos hablado, revísalo bien y me cuentas. De verdad que espero que este tema te haga reflexionar, como a mí la pregunta confrontativa que hizo el pastor en su momento me hizo reflexionar mucho. Yo soy Wilson Romero y de verdad que es un agrado también para mí estar compartiendo temas como este contigo. Me gustaría que si te interesan estos temas, pues te suscribas ahí a mi canal, Wilson Romero A,
y tú puedas también dejar tus comentarios. Y si te interesa el tema y si crees que a otro le puede interesar, comparte este video. Yo te envío un abrazo fuerte. Te bendigo. Bendiciones abundantes para ti y tu familia.